Hola, que Dios los bendiga. Damos gracias a Dios, a todas las familias y a todo el cuerpo de Cristo, que a través de esta red estamos llegando a vuestras vidas. Hoy continuamos la enseñanza del discipulado. Es necesario que seamos discipulados, adoctrinados, enseñados, instruidos para el crecimiento del conocimiento de la verdad, que es la palabra de nuestro Dios. Y hoy vamos a continuar con el tema número 18, que tiene como título el bautismo en agua. Nosotros estamos extrayendo estas enseñanzas del libro del discipulado, que tiene como subtítulo Nacidos para ser diferentes, del autor Pastor Manuel Lauriño. Ustedes los pueden adquirir en Amazon. También están disponibles el libro del Secreto de la Luz y el Cursillo de Matrimonios. Es muy importante y es muy interesante en todos los tiempos que nosotros tengamos pasión, deseo, anhelo de conocer el propósito de Dios para con nuestras vidas. Ahora, el bautismo en agua. El bautismo en agua, el cristiano nace dos veces, físicamente y espiritualmente, pero también el cristiano muere dos veces. Lo explicaré esto. Nosotros, cuando decidimos creer en nuestro Señor Jesucristo, morimos para la carne, para los deleites y las pasiones desordenadas, porque teníamos un gobierno, alguien reinaba en nuestro corazón y ese era el enemigo, Satanás. El libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17, dice que las cosas viejas ya pasaron, ahora todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Ahora, una muerte física es cuando nuestra vida deja de existir en la tierra y el espíritu va a Dios. El bautismo es parecido. En el bautismo es algo físico que ya ocurrió espiritualmente. La primera muerte y la resurrección para nosotros llevar una vida dirigida a Dios. El bautismo no es voluntario, el bautismo es un mandato, es una ordenanza que dejó nuestro Señor Jesucristo, es un sacramento. Ahora, ¿qué significa bautismo en agua? El bautismo en agua viene de la palabra griega, se deriva de la palabra griega baptizo. Baptizo, si ustedes lo pueden ver aquí, baptizo, que significa sumergir, sumergir, ingresar a una persona. Ahora, esta palabra era utilizada donde se tenían las ropas, donde las ropas eran sumergidas, bautizadas en el agua con tinte para que salieran con otro color. Igual, Dios va a usar el bautismo en agua para sumergirnos, para morir el viejo hombre, y cuando nosotros salgamos de las aguas, nazca un nuevo hombre. Y lo vamos a ir explicando a medida que vamos desarrollando la enseñanza del discipulado. El 1 de Corintios capítulo 12, versículo 13, la palabra de Dios nos enseña, porque es necesario, y lo vuelvo a repetir, ser adoctrinados, discipulados por la palabra de nuestro Dios. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Nosotros podemos ver que cuando nosotros nos bautizamos, nos incorporamos al cuerpo de Cristo. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿De qué cuerpo está hablando? Es del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, cuando nos incorporamos, venimos a ser miembros del cuerpo de Cristo. Dios a uno los usa como predicadores, a otro los usa en visiones, a otro los usa como colaboradores, y tiene la multiforme manera de usar a su pueblo, cual sea tu nación, cual sea tu credo, cual sea tu profesión,
cual sea, porque aquí dice sea judío, sea griego, sea libre, sea esclavo, a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. Recordemos cuando Nicodemo, siendo un principal entre los judíos, un hombre instruido, llegó a la vida de nuestro Señor Jesucristo y le dijo: Señor, estamos maravillados de las cosas que tú haces. ¿Cómo haré para nacer de nuevo? Este hombre tenía la inquietud de aprender del maestro, de aprender del rabí, de aprender del Mesías, de aprender de nuestro Señor Jesucristo. Que estamos nosotros siendo enseñados por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús le responde: es necesario para que tú entres al reino de los cielos que nazcas de nuevo. Todos nosotros anhelamos un día estar delante de un Dios bueno, de un Dios eterno, estar en la presencia de nuestro Dios. Y esta era la inquietud que tenía Nicodemo: Señor, pero ¿cómo haré para ingresar, para pertenecer al reino? Y Jesús le dijo: es necesario que nazcas de nuevo. Pero Jesús le explica, le especifica y le narra: es necesario que nazcas del agua y nazcas del Espíritu. Cuando Jesús le estaba hablando de un nacimiento de agua, le estaba hablando de un bautismo en agua. Cuando le estaban narrando, explicando de un nacimiento en el Espíritu, le estaba diciendo: también tenéis el privilegio de ser bautizado por el Espíritu Santo y fuego. En los tiempos del Nuevo Testamento, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Juan el Bautista era el que preparaba camino, senda para nuestro Señor Jesucristo. Entonces Nicodemo dijo: ¿cómo? ¿Cómo? Pero a mí sí desde pequeño ya a mí me han bautizado. Hay muchas personas que dicen: yo ya no necesito bautizarme porque yo del momento que nací me bautizaron mis padres. Pero estuvimos viendo que el significado de bautismo es sumergir, sumergir. Entonces, cuando una persona ha sido bautizada solamente echándole agua, no ha sido sumergida. Nicodemo tenía esa inquietud y Jesús le dice: es necesario que nazcas del agua, es necesario que seas bautizado en agua, es necesario que seas purificado en agua, es necesario que nazcas del Espíritu, es necesario que seas purificado por el poder del Espíritu, es necesario que seas purificado por el poder del fuego del Espíritu. Eso era lo que Jesús le explicaba a Nicodemo, a este hombre llamado Nicodemo. Así que el paso número 2, el bautismo de Juan. ¿Por qué el bautismo de Juan? Porque el pariente de nuestro Señor Jesucristo era el que bautizaba. En el libro de Mateo, capítulo 3, del verso 3 y el verso 6, dice la palabra: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Verso 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Cuando el profeta Isaías declara, profetiza, ¿de quién estaba hablando? Voz del que clama en el desierto, preparad el camino. La vida de Juan estaba dirigida, conducida, guiada por el poder de Dios para que preparara camino para nuestro Señor Jesucristo, que viniese a predicar la palabra del reino, la palabra de la vida eterna. Voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezad su senda. Verso 6, y eran bautizados por él en el Jordán. ¿Por quién eran bautizados? Por Juan el Bautista, no por Jesucristo, sino por Juan el Bautista. ¿En dónde? En el Jordán, en un río. Eran bautizados, eran sumergidos. El bautizo por inmersión, confesando sus pecados. Todas las personas que iban y se ponían en las manos de Juan el Bautista confesaban sus pecados.
O sea, todo aquello que hacía Juan el Bautista era preparando que la gente se arrepintiera, que la Israel se arrepintiese de todos sus pecados. Ahora, Marcos capítulo 1, verso 4. ¿Qué nos enseña Marcos 1, 4? Bautizaba Juan. ¿En dónde bautizaba Juan? En el desierto. Juan no bautizaba en una sinagoga. Juan no bautizaba en un lugar específico. La Biblia dice que Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Cuál era la prédica de Juan el Bautista? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la prédica de Juan, el bautismo de arrepentimiento. ¿Para qué se bautizaba la gente en el tiempo del Nuevo Testamento? ¿Para qué? Para perdón de pecados. Él estaba preparando que venía uno mayor que él, del cual no era digno de atarle el calzado. Muchos saduceos, muchos fariseos iban a observar el bautismo de Juan. ¿Y qué era lo que Juan el Bautista expresaba a estas personas? Les expresaba generación de víboras, hipócritas. Es primero arrepentirse de sus pecados para que den frutos de arrepentimiento. Arrepentimiento se deriva del griego metanoia, cambio de opinión, cambio de mentalidad. ¿Sabía Juan el Bautista que estas personas solamente iban, yo pienso que como espectadores, pero dentro, en su interior, no estaban arrepentidos de sus pecados? Y el bautismo era para arrepentimiento de pecados. Ahora, la Biblia nos enseña que nosotros somos salvos, ¿por qué? Por gracia. Nosotros somos salvos por la gracia. Recibimos una salvación inmerecida, no por obras, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero es necesario que nosotros nos bauticemos por obediencia. ¿A quién? A la palabra de nuestro Dios. Hechos capítulo 13, verso 24. Antes de su venida, antes de que Jesús viniese a la tierra a predicar el reino de su Padre, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. ¿Cuál era la predicación? ¿Cuál era el discurso de Juan el Bautista? El arrepentimiento. Y las cosas no han cambiado, porque la Biblia nos enseña que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, por los siglos de los siglos. Dios hoy manda a todo su pueblo, a todo el mundo entero al arrepentimiento. Los fariseos, los saduceos, toda esa gente religiosa no cambiaba su mentalidad. Siempre estaban enfocados en sus costumbres, en sus tradiciones. Mas Jesús venía a levantar un reino inaccesible. Entonces nosotros podemos ver que la palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios es vigente. El paso número 3, Jesús manda el bautismo. ¿Quién manda el bautismo? ¿Quién ordena el bautismo? ¿Quién decreta el bautismo? Es Jesús. ¿Qué es lo que estaba haciendo Juan el Bautista? Obedeciendo lo que Jesús ya había ordenado. Sabemos que Jesús es antes de toda la creación, antes de lo que ya existía en la tierra. El Señor habló desde Génesis: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos. Estaba dialogando ¿con quién? Con nuestro Señor, el cual iba a venir como representante de la palabra del reino. Dice Mateo capítulo 28, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. La orden que Jesús daba, la orden que Jesús hasta este tiempo da. Por eso digo que la palabra de Dios es vigente por generaciones y por los siglos de los siglos. Amén. Dice, id, haced
discípulos a todas las naciones. Estamos dando el discipulado, estamos enseñando para levantar discípulos ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautizándolos. Todo aquel que quiere seguir a Cristo, todo aquel que ha decidido ser discípulo de Cristo, tiene que cumplir este requisito, tiene que cumplir el bautismo en agua. El bautismo en agua. ¿En qué nombre? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahora tú me dirás, pero aquellas personas que no se quieren bautizar, aquellas personas que dicen, yo ya me bauticé cuando era pequeño, cuando era muy niño, un bebé recién nacido, puede ser de 15 días o de un mes, ¿qué va a confesar? ¿De qué se va a arrepentir si es un bebé que no ha pecado, que no ha hecho delito, no ha cometido delito? ¿Qué va a hacer? Acordémonos que Jesús se bautizó a los 30 años de edad e inició su ministerio. Pero hoy tú has recibido a Cristo en tu corazón. No esperes los 30 años. Prepárate con el discipulado. Conoce al que vas a recibir y vas a incorporarte al cuerpo de Cristo y toma la decisión de bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El paso número 4, 3 condiciones o requisitos para bautizarse. 3 condiciones o requisitos para bautizarse. Un niño no se puede bautizar. ¿Por qué? Porque tiene que arrepentirse. Y un bebé de un mes o de 10 meses, ¿de qué se va a arrepentir? Hechos capítulo 2, verso 38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? De Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo siempre está sorprendiendo a su pueblo, siempre está dándole regalos a su iglesia. ¿Y cuál es ese regalo? El regalo del poder del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos guíe, nos abra el entendimiento. Entonces dice, el primer paso, el primer requisito es arrepentirnos. El arrepentimiento es muy importante en nuestra vida, lo llamaría yo, es indispensable para nuestra vida. Hechos capítulo 2, 38. Muchos de nosotros estamos enfermos. Y hablo de una enfermedad del alma. ¿Por qué? Porque no nos hemos despojado de las cosas viejas, de las rencillas, no nos hemos despojado de los traumas y siempre estamos viviendo lo que pasó en 2017, lo que pasó en 1980 y siempre estamos recordando cuando Dios dice las cosas viejas ya pasaron, todas yo las hago nuevas. En el nombre de Jesucristo. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué vamos a recibir? El don, el regalo del Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros recibimos el regalo del Espíritu Santo, acordémonos que recibimos el don de sabiduría, de profecía, interpretación de lengua, género de lengua, don de milagros, don de sanidades, etc. Esos son los regalos que da el Espíritu Santo para capacitar a los que se han incorporado en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos bautizamos, cuando somos sumergidos, muere el viejo hombre y cuando ascendemos de las aguas, una nueva criatura. Así es, pero todo tiene un proceso. En segundo lugar, es creer. Cuando nosotros nos disponemos a bautizarnos, ¿qué tenemos que creer? Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hacemos una pausa aquí. La Biblia dice que nosotros somos salvos por gracia.
una gracia inmerecida, un regalo que Dios nos dio, porque su misericordia es grande. Y Dios escogió entre lo más vil y menospreciado, nos escogió para avergonzar a los entendidos. Dios nos escogió a nosotros. Ahora tú dirás, pero dice la palabra que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y yo no soy bautizado, dirás, entonces no soy salvo, no alcanzo salvación. Mas el que no creyere será condenado. El que no creyere al bautismo en agua será condenado. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que congregan, que leen la Biblia, que ayunan, que vigilan, pero cuando le dice vamos a bautizarte, no, yo ya me bauticé. Cuando tenía meses de nacida, mi mamá me bautizó. No, yo ya me bauticé en mi religión. Entonces no crees al sacramento que Jesús dejó en el Nuevo Testamento. Y él fue el testimonio porque él se bautizó en las manos de Juan el Bautista. Y hay muchas personas que no se han bautizado porque dicen, primero tengo que arreglar mi vida, primero tengo que ordenar, tengo que dejar la convivencia o la fornicación, tengo que dejar la fornicación y cuando deje yo el pecado recién me voy a bautizar. Pasan 10, 20 años y nunca se bautizan. ¿Por qué? Porque no dejan el pecado. Porque primero es dejar el pecado y luego entrar a las aguas bautismales. Entonces, por eso a esto se refiere, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay muchas personas que no se bautizan por incredulidad o porque están en el pecado. ¿Cómo pretendemos ser discípulos de Jesús si no le creemos al bautismo en agua? ¿Cómo pretendemos dar enseñanzas del texto sagrado si nosotros no aplicamos el bautismo en agua? Todo hombre y toda mujer que ha decidido alistarse a las filas de nuestro Señor Jesucristo, que ha decidido ponerse la camiseta de un soldado de Cristo y pertenecer y ser discípulo, tiene que cumplir este mandato, el bautismo en agua. Ahora tú me dirás, pero el ladrón en la cruz no se bautizó y Jesús le dijo, desde ya estarás conmigo en el reino de los cielos. Sí, porque estaba incapacitado de sumergirse a las aguas bautismales. Pero nosotros que estamos capacitados, que tenemos la facultad de sumergirnos a las aguas bautismales por guianza de nuestros pastores o pastora y no lo hacemos, nos es pecado y viene a nosotros condenación. Hay muchas personas que se les predica la palabra de nuestro Señor Jesucristo y están en una cama de hospital o en una cama de su hogar ya esperando el momento de que partan de esta tierra y su hálito de vida vuelva a Dios. Entonces ellas en ese momento dicen, sí, yo recibo a Cristo en mi corazón como mi Señor, mi Salvador, y expiran. ¿Fueron condenados? No, fueron salvos porque no tuvieron la oportunidad de sumergirse a las aguas. ¿Por qué no tuvieron la oportunidad? Porque estaban incapacitados por tema de salud. Y eso sucedió con el ladrón de la cruz. Quizás tú te has ido a predicar a un hospital o a una cárcel, a un hogar, y en ese momento que la persona recibió a Cristo en su corazón y expiró, tenlo por seguro, se fue con el Señor. Ahora, esto es para las personas que están en toda su facultad de bautizarse, pero no lo hacen, y eso se le llama rebelión, se le llama pecado y desobediencia. Y la desobediencia trae ¿qué? Juicios a nuestras vidas. Entonces, vemos el tercer lugar. Todos queremos ser discípulos, todos anhelamos servir a nuestro Dios, pero Mateo capítulo 16, versículo 24, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Si nosotros queremos y anhelamos ser discípulos de Jesucristo, hay muchos requisitos y uno de los que estamos estudiando es el bautismo en aguas. Entonces,
Cuando nosotros decidimos ser discípulos y ya hemos aplicado este acto de obediencia, hemos entrado a las aguas bautismales, allí no termina todo. Allí más bien comienza una nueva vida. Muere el viejo hombre, queda sumergido en las aguas y nace una nueva criatura, algo simbólico. Nacemos para Dios. ¿Para qué? Para ser discípulos. Cuando nosotros anhelamos y nos proponemos ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que negarnos a nosotros mismos. ¿Qué es negarnos a nosotros mismos? Nuestra voluntad se opone a la voluntad de Dios. Hay muchos de nosotros que hacemos nuestra Biblia. ¿Cuál es nuestra Biblia? Voluntad del hombre. No, esto yo no quiero, esto sí quiero. Pero si nosotros cogemos la palabra de Dios y obedecemos la palabra de Dios, nos estaremos negando a nuestros placeres, a nuestros caprichos, a nuestras rebeliones. Nos estaremos negando a sí mismos. Tomaremos la cruz. ¿Qué es la cruz? ¿Qué hubo en la cruz? Humildad. Jesús se humilló. ¿Qué hubo en la cruz? Obediencia. ¿Qué hubo en la cruz? Rechazo. Todo el mundo lo rechazó, lo escupieron, lo maltrataron. ¿Qué hubo en la cruz? Vergüenza. Todo ese vituperio que Jesús atravesó en la cruz, Dios va a permitir que también nosotros lo atravesemos. Esos vituperios, esos rechazos. Pero el Señor dice, si quieres ser mi discípulo, si quieres ser mi discípula, obedece. Bautízate en agua, niégate a ti mismo y toma tu cruz. La Biblia enseña que es el texto sagrado que nos enseña la palabra de Dios, que cuando nosotros somos vituperados, cuando nosotros somos rechazados, recibiremos un galardón grande, un premio grande. Por la palabra de Dios, muchos de nosotros somos despreciados. Por llevar esta palabra de Dios, muchos de nosotros somos juzgados, condenados. Pero la Biblia enseña que si nosotros estamos caminando conforme a la palabra de Dios, recibiremos un premio grande y un galardón extraordinario. El quinto paso, significado del bautismo. Romanos capítulo 6, verso 3 al verso 4. ¿Qué nos enseña? El verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Toda persona, aquí lo vamos a leer. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido purificados, bautizados, purificados en Cristo Jesús, hemos sido purificados en su muerte? Todos los que hemos sido purificados en Cristo Jesús, hemos sido purificados ¿en qué? En su muerte. El bautismo, el agua, la representación, la simbología del bautismo en el agua es la purificación para nuestras vidas. Verso 4, porque somos sepultados. Cuando nos sumergimos, somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué me enseña esto? Que tengo que ser imitadora de nuestro Señor Jesucristo. A veces, muchas veces, nosotros imitamos cosas que no debemos imitar. Pero el Señor hoy nos da, ¿quieres ser mi discípulo? Imítame. Yo soy el modelo a seguir. ¿Quién es el modelo a seguir? Nuestro Señor Jesucristo, porque el bautismo significa sepultura del viejo hombre, sepultura, muerte al pecado, muerte a los deleites, a los placeres. Pero tú dirás, me bauticé en agua y sigo con mi pecado, sigo adulterando, sigo mintiendo, sigo fornicando. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando nosotros ya somos sepultados juntamente con Él para morir en la carne, ya no debe de reinar en nosotros el pecado. ¿Y qué es el pecado? La concupiscencia, los deseos de nuestra carne. No debemos dejar que nos gobierne, no debemos dejar que reine. ¿Y cómo haremos para que nuestra carne muera? Enciende el fuego en el altar
bastante oración y ayuno. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, Cristo resucita de entre los muertos por el poder del Padre eterno. Así también nosotros andemos en vida nueva. Mire todo lo que trae el bautismo en agua, la purificación en agua, vida eterna, vida nueva. Vida nueva, ya está solo en nosotros obedecer lo que el Señor nos dejó en su palabra. Solo está en nosotros disponer nuestro corazón a hacer la voluntad de nuestro Dios. Tenemos que alinearnos a la palabra de Dios y enfocarnos con el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Sexto, el bautismo es un testimonio. Cuando nosotros nos bautizamos, damos testimonio a los incrédulos, damos testimonio a nuestros amigos, damos testimonio a nuestros familiares. Cuando nosotros nos bautizamos, estamos testificando nuestra conversión. No seamos visitantes, no seamos solamente oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra. Cuando nosotros damos testimonio del bautismo, demostramos obediencia a la palabra de nuestro Dios. El bautismo es una decisión personal. El bautismo es una manifestación pública. Exacto, es una manifestación. Cuando tú te decidas a bautizarte, invita a todos tus familiares y ve tú dile, papá, mamá, tío, prima, me voy a bautizar, mi pastor, mi pastora me va a bautizar, y te vas con todos los invitados para que vean las maravillas que Dios hace en tu vida y en nuestra y en mi vida. Iniciación del discípulo de Jesucristo. Cuando nos bautizamos, iniciamos a ser discípulos de Cristo. Si no somos obedientes a la palabra de Dios, no podemos enseñar. Un discípulo que hace, enseña. Un discípulo que hace, sigue las pisadas del maestro. Y nos incorporamos al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo pretendemos nosotros enseñar la palabra de nuestro Dios si no seguimos las pisadas de nuestro Salvador? El Señor instituyó el bautismo en agua. Vemos aquí esta ilustración, donde Juan el Bautista, no es que ellos sean, es una ilustración. Juan el Bautista bautizaba a nuestro Señor Jesucristo. Si nuestro Señor Jesucristo pudo obedecer este mandato, siendo el mismo Dios, poniéndose en manos de un mortal, de un hombre de carne y hueso, decidió sumergirse a las aguas bautismales. Hoy en estos tiempos el Señor está usando hombres de Dios, ministerios pastorales, para que también bauticen al pueblo de Dios y sean sumergidos en las aguas bautismales. El bautismo representa la muerte de la vieja naturaleza para llevar una vida nueva. Así que apreciemos todo lo que Dios nos ha dejado en su palabra y obedezcamos para nosotros poder recibir grandes bendiciones. Anímate y aliéntate. Así que si tú no tenías conocimiento del bautismo en agua y tenías miedo, tenías temor bautizarte, rechaza todas esas cosas, porque Dios todo lo ha establecido en su palabra. Todo está escrito en su palabra, y todo lo que el Señor ha dejado y establecido, tenemos que cumplirlo. Nos guste o no nos guste, tenemos que cumplirlo, porque los actos de obediencia van a traer grandes bendiciones a nuestra vida. A muchos de nosotros nos gusta hacer actos proféticos. Empecemos a hacer actos de obediencia. Y acordémonos que cuando Jesús fue a las aguas bautismales, los cielos se abrieron y una voz descendió y dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Así que dejemos
que Dios hable de nosotros y diga, este es mi hijo amado, mi hija amada, mi obrero amado, mi obrera amada, mi discípulo amada, mi discípula en quien yo tengo complacencia. A todo padre de familia le agrada que sus hijos le obedezcan, cuanto más a nuestro Dios, que es santo y 3 veces santo. Que Dios te bendiga, anímate y aliéntate. Usemos la palabra de Dios para así poder seguir ministrando a miles de vidas. Hasta pronto y que el Señor os bendiga.